gracias, Ah, porque la verdad ah, siempre espectacular cómo nos habla, cómo nos enseña y cómo lo que nos transmite es único. En mi caso bueno, muchas particular, gracias. yo le quería preguntar algo. He tenido Sí, oportunidad en esta feria de tener que actuar justamente por vía Zoom o vía Skype en algunas situaciones. sí, No siempre se recibe, como decían hace rato, las respuestas coherentemente. Tenemos un caso, por ejemplo, con la doctora López, que subió del juzgado a de la cámara porque no tuvo conexión, o sea, no se pudieron conectar con el juzgado de menores porque hay un menor en el medio. Estamos desde marzo sin respuesta. O sea que ha sido complicada este tipo de cuarentena y del sistema con que se ha aplicado. Primero porque muchos abogados no estaban preparados para esto. La comunicación a veces es difícil. Por Skype se me cayó 2 veces un juzgado de ejecución. Entonces es complicado. O sea, ¿cómo se podría arbitrar los medios para dar soluciones más rápidas ante situaciones? O sea, a mí me encanta el sistema adversarial, me gusta la celeridad, me encanta la oralidad, pero creo que hay situaciones que todavía faltan ajustar. mirá, doctora, la verdad que opinar del trabajo ajeno a mí no me gusta, en el sentido de la circunstancia, porque no conozco el marco en que se ha dado, digamos, las causas y qué dificultades se han presentado, entonces sería mal de mi parte emitir una opinión al respecto. Lo que yo iba, o sea, o a lo que yo iba, es que independientemente de la respuesta que se pueden haber dado desde las diferentes unidades jurisdiccionales, yo creo que la tecnología ha demostrado que podía jugar un papel más importante de lo que se le estaba usando previo a la cuarentena. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, saliendo un poquitito del caso puntual de usted, doctora, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado que de una noche, de un día a la noche, un lunes a la noche, al, al martes salió, o sea, el lunes a la noche salió la acordada, la primera acordada donde nos hacía responsable al doctor Maggio y a mí de todo el juzgado de instrucción, de todo menores, de todo correccional, eh, nada, olvídate, y éramos 2 personas. Eh, con eso ya te estoy diciendo todo, digamos, pero independientemente de eso, hemos llamado a gente de los diferentes juzgados para que puedan estar afectados al tratamiento de las causas que de manera urgente puedan llegar a ingresar. Habíamos habilitado una línea, justamente cuando veíamos que esta pandemia, digamos, estaba llegando, ya la habíamos habilitado para el juzgado de la segunda. Ha sido utilizada la primera semana para todos los juzgados. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba en mi escritorio, tenía el WhatsApp web, lo había puesto, lo había compatibilizado con el celular, y yo contestaba desde la computadora mientras estudiaba las causas, contestaba, estudiaba, pum. Me preguntaban alguna causa que no era de la órbita de mi juzgado, agarraba y lo tenía agregado a los diferentes secretarios, digamos, de lo que estaban trabajando, pumba, se lo derivaba a la consulta. O le pasaba el teléfono de cada uno de los secretarios para poder evacuar eh, la duda o la consulta o la inquietud que pueda llegar a tener. He atendido no solo, digamos, a abogados particulares, sino también a fiscalías, a defensa oficial y también hacia los particulares, hacia la gente común y corriente que, eh, a ver, de vuelta, en las diferentes acordadas de la Corte decía casos necesarios y urgentes. Cuando nosotros tenemos remisiones valorativas de interpretación subjetiva, como la necesidad o como la urgencia, evidentemente cualquier persona, por ejemplo, un padre, una madre que tiene a su hijo o hija privado de su libertad, no va a haber nada más urgente y no va a haber nada más necesario en el mundo que el bienestar de su hijo o de su hija, por dar un caso en particular. ¿Y cómo hacemos nosotros para decirle, disculpe señora, disculpe señor, su caso no es urgente? Porque su hijo está con preventiva de acá a un año y su hijo no, está sanito, es flaquito, es jovencito, cosa de buen estado de salud, no tiene coronavirus, por decirte así. O sea, ¿cómo le puedo yo transmitir ese mensaje a una persona? Obviamente que hay que tener empatía, hay que tener técnicas también de oralidad, sabiendo cuáles son los diferentes interlocutores,
A lo que yo iba era justamente en eso, aprovechar las nuevas tecnologías que han surgido de manera espontánea, como usted bien dice, doctora, nadie estaba preparado para esto, eh, ni los países más avanzados del mundo estuvieron preparados en un sistema de salud, imagínense nosotros en lo que nos toca, pero la verdad, le puedo llegar a decir que me encuentro en la posición de poder dar fe, más allá de lo que es mi trabajo como fedatario, pero le puedo dar fe de que yo he visto un trabajo, por lo menos obviamente de mi juzgado, que es con el que trabajo, pero sé que el personal de los diferentes juzgados de instrucción trabajan muy seriamente, de que se ha dado respuestas eh, que para mí eran impensadas. O sea, cuando empezó todo esto, para mí el grado de respuesta que nosotros estamos teniendo ahora, la verdad es impensada. Nosotros, por ejemplo, le cuento así, bueno, tampoco es ninguna confidencialidad, pero es algo interno, se están mandando las causas a digitalizar en una propia producción de lo que es hacia dónde vamos, hacia dónde tratamos de ir con el tema de las diferentes cuestiones relativas al nuevo código. Estamos tratando de digitalizar las causas que estaban pendientes de resolución no urgente, por decirlo así de alguna manera. Había elevaciones a juicio, obviamente que esas resoluciones ya están siendo trabajadas, no hay causas pendientes, y en ese sentido se han ido trabajando los diferentes juzgados también. En cuestiones de prisiones preventivas o pedidos, sobre todo de las medidas, acá el doctor Juárez Collado puede dar fe de eso también, el pedido de medidas que son inaudita parte o medida investigativa que necesite la presencia y la autorización de un juez de garantía, ahora con una simple aplicación móvil que ha creado el Ministerio Público Fiscal, el fiscal le manda al juez y una aplicación que genera que una medida que antes nos daba un plazo a nosotros de 6 horas, la pueda tener en 10 minutos el fiscal. Entonces, ¿qué pasa con esto? También hay que verlo desde el punto de vista investigativo. Supongamos que el fiscal, por el acta de la policía, que hubo un error primario de aquel que vio el número de la casa donde supuestamente está una persona que robó, hizo un robo agravado y robó, qué sé yo, una moto, y la vieron entrar ahí, puso el número equivocado de la casa y la empezó a describir de otra manera a la casa, y el juez obviamente en la cadena de errores dio la autorización para eso, la policía antes de entrar para poder cumplir con la medida de allanamiento puede a través de la aplicación mandarle al fiscal, el fiscal le manda al juez y el juez rectifica la medida y en 5 minutos están ingresando a un domicilio por allanamiento rectificado en una circunstancia en donde sin la utilización de esa aplicación hubiese demorado la investigación por lo menos un día. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, las nuevas tecnologías a mí me parece que han llegado para quedarse. El Ministerio Público Fiscal yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario durante todos estos días y viene haciendo, encabeza sobre todo, digamos, el doctor Picón y la doctora Rivadeneira, encabezando lo que es esto de la Fiscalía especializada en salud pública, y obviamente, digamos, dirigido por el doctor Jiménez, la doctora Eloísa Rodríguez Campo, el doctor Tomás Robert, y de ahí todos los fiscales y todos los auxiliares fiscales, me parece que han sido respuestas que han tomado desde la línea investigativa, que han sido a la altura de las circunstancias. Nosotros como juzgado, realmente, digamos, también lo hemos hecho, o siento que lo hemos hecho, eh, nos ha costado bastante porque ha sido muy, muy difícil. A tal punto tengo acá al lado mío una computadora del juzgado, porque tuve que pedir permiso para sacarla porque el SAE no se puede instalar en una computadora que tenga el sistema operativo de Apple. Entonces, hasta esas dificultades teníamos, ¿viste? Eh, para poder trabajar de una determinada manera. Pero nosotros estamos respondiendo a los habeas corpus, por ejemplo, preventivos en el día. A los habeas corpus correctivos estamos respondiendo, dando una solución como mucho a los 2 días. O sea, no pasa más tiempo que eso.
Y nada, la verdad que como le digo, con la aplicación, las medidas que la está realizando directamente el juez, o sea, eso también hay que destacar, no lo hace un instructor de la causa, lo hace directamente el juez desde la aplicación, graba lo que él quiera decir y se transcribe, la verdad que es fabulosa la aplicación del Ministerio Público, que me encantaría que, y eso ya se lo he manifestado tanto a la Corte como al Ministerio Público, me encantaría que eso se pueda sincronizar con el SAE para tener toda de manera inmediata, digamos, las constancias, porque eso se genera un PDF que después lo tienen que pasar, entonces lo carga en la historia de la Fiscalía, pero en el juzgado no nos queda, entonces nosotros hacemos un registro que el doctor nos va mandando los PDF que se generan. La verdad que es fabuloso. Yo la verdad le digo, es fabuloso. Eh, y en ese sentido me parece que las tecnologías está bueno, digamos, que se meta en el proceso penal para, para mejor, porque yo creo que realmente, digamos, esto es sumamente destacable. ¿Alguien más que quiera preguntar? No sé, Analía, vos digitas todo. Aquí tenemos al doctor Juárez. Sí, 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 buenas obvio. tardes a todos, ¿Cómo está, estimados doctor? colegas. Yo, doctor, quería preguntarte, puntualmente volviendo a lo que es la audiencia de prisión preventiva, Sí, una doc. cuestión práctica del desarrollo de la audiencia. Eh, yo observo que tengo una duda, quizás vos me la pueda esclarecer. Este, Ojalá. no hay duda que en los debates orales, al momento de los alegatos siempre tenés la réplica y eventualmente la dúplica. ¿Sí? Y quisiera saber si en las audiencias de prisión preventiva las partes tienen la palabra por única vez, sin derecho a dúplica o a réplica, porque he observado que se está dando esa situación en las distintas Sí, audiencias. Muchas así es, veces la doctor. palabra vuelve al defensor, y esto te lo planteo porque, por ejemplo, muchas veces los defensores plantean nulidades, exclusiones probatorias, pedidos de arresto domiciliario, de los cuales se corre vista en la audiencia al Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público advierte alguna inconsistencia en el planteo de la defensa, donde no ha sido completamente abarcativo de todos los requisitos que conlleva, por ejemplo, un planteo de nulidad, cuando el Ministerio Público plantea que debe ser rechazada por la deficiencia del planteo, el juez generalmente devuelve la palabra a la defensa y le Sí, da la oportunidad de suplir ese error, desvirtuando, digamos, la vista que ha contestado el Ministerio Público. Quisiera claro. saber qué interpretación hacen el juez, los jueces, digamos, en este punto. Bueno, yo obviamente no voy a hablar como juez porque no lo soy, ni tampoco me voy a expresar en el sentido de cómo trabajan ni mi juez ni los demás jueces o jueza, digamos, de instrucción ni nada más. Yo le digo lo que Gonzalo Azcárate, secretario del juzgado de instrucción, opina. Yo en ese caso puntual le quiero decir que yo tenía la misma duda al respecto y la que me lo contestó, lo que me pareció, digamos, la respuesta más apropiada fue la doctora Leticia Lorenzo, cuando estuvo acá en Tucumán, en la corte, en el Salón de Actos Públicos. Le preguntaron a ella acerca de ese rol, digamos, que tienen que tener en cuanto a la concesión de la palabra. A mi entender, y comparto la opinión de la doctora, es que yo siendo juez, por ejemplo, yo siendo juez, yo habilitaría que las partes me cuenten absolutamente todo lo que quieran comentarme, porque yo no conozco nada del caso. Entonces, si vos, por ejemplo, en una audiencia de prisión preventiva, me decís los riesgos procesales que para vos como fiscalía genera el individuo en libertad, viene la defensa y me los desvirtúa o te da otros hechos. Obviamente, si vos decís, Ministerio Público quiere la palabra porque quiero que lo que dijo, digamos, acá la defensa, yo lo puedo retrucar y demostrarle que no es así, su señoría. Perfecto, decímelo. A ver, ¿vos querés contestar algo? Contestame. Siempre que se aboque a un mismo hecho. Ahora, si yo estoy en una audiencia de prisión preventiva y me dicen, quiero o planteo la exclusión probatoria del allanamiento porque no estaba en las excepciones, digamos, del actual 204, por ejemplo, del 207, perdón. ¿Me entiende? Entonces yo diría, no, 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 pará, estamos en una audiencia que se circunscribe el tratamiento de una medida cautelar. Después pida la audiencia, digamos, de lo que es, digamos, el tema de exclusión probatoria, que a su vez, digamos, tiene como eje central de discusión
en la audiencia de control de acusación, donde se hace el filtro probatorio, por ejemplo. Pero a mi entender, no hay un juego de roles o un juego de perdiste tu turno como si fuese el juego de la OCA. No, o sea, esto es, hablaste vos, perfecto. Vos contestaste, perfecto. Vos le querés contestar a él, ok, dale, contestale. Vos le querés contestar a ella, contestale. Y así sucesivamente, siempre que vamos avanzando y no estemos de manera sobreabundante, yendo como un círculo vicioso en el tratamiento de la diferente cuestión. A mi entender, yo lo habilitaría. ¿Por qué? Porque si yo soy juez, yo estoy recibiendo cada vez más material para poder resolver. Entonces, mientras más material reciba, más conforme a derecho, más legítima va a ser mi resolución. Es lo que yo opino, no tengo drama en que quede grabado ni nada por el estilo, es lo que yo opino. De ahí a lo que hagan los jueces, digamos, o las juezas, ya cada uno responde por sus actos. Yo lo daría. Yo daría esa posibilidad. Y por otro lado, quería preguntarte si a las audiencias de prisión preventiva que estamos teniendo hoy acá en el Centro Judicial Capital, que tenemos Sí. la particularidad de que estamos en un híbrido, digamos, porque tenemos parte del código nuevo en vigencia y parte del código viejo también en vigencia. Entonces nos pone casi en un limbo en algunos aspectos. No sabemos si guiarnos por el nuevo sistema adversarial o seguir trabajando con el código vigente, en su mayoría, de la 7203. Entonces, dentro de la audiencia de pedido de prisión preventiva, ¿hasta qué punto pueden llegar a tratarse otras cuestiones como esta, por ejemplo, de una exclusión probatoria? ¿Sería la audiencia posible? Porque yo he visto que se hace permanentemente y los jueces hasta lo permiten y corren vista, cuando Mira, me parece a mí, en mi humilde opinión, que se está desvirtuando el objeto de la audiencia y se está transformando en una audiencia multipropósito. total y absolutamente de acuerdo con vos, Gustavo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Es la línea argumentativa que te estaba por dar a vos, que de hecho básicamente le he dicho en la primera pregunta. Me parece que una audiencia como la medida cautelar no es multipropósito o no tiene pluriobjetivos, como también se lo dice. Me parece que la medida cautelar es la medida cautelar. A lo sumo, lo que yo sí podría interceder, ya sea como fiscal o como juez, es que si yo estoy planteando el tema de la expectativa de pena en abstracto, independientemente de que la calificación legal es provisoria, yo me tengo que meter en la calificación legal que está dando el fiscal, que está ofreciendo el fiscal. Acuérdense siempre, digamos, que la calificación legal es un acto jurisdiccional, lo da el juez, independientemente de que el Ministerio Público la ofrezca. Si a mí me están diciendo, no, esto es un robo agravado, y vos decís, no es robo agravado, es un robo simple y encima en grado de tentativa, por la Blatio Rey, que en 5 cuadras a la bicicleta lo capturaron la policía. Y la fiscalía te dice, no, la bicicleta la usaste durante 5 cuadras, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo. Entonces yo ahí como juez, independientemente de lo que me están pidiendo y de los otros riesgos procesales, si yo veo que uno de los argumentos es el tema de la expectativa de pena en abstracto por el delito que se le está imputando, yo lo tengo que recoger y decir, bueno, a ver, vos me estás calificando como robo agravado en grado de en robo agravado consumado, y vos me estás diciendo que es un hurto agravado en grado de tentativa. O hurto, porque por ejemplo, digamos, el tema de la bicicleta, he visto tesis defensistas, digamos, donde no lo quieren poner, digamos, como en el vehículo del 163, independientemente de que yo opino, digamos, que la bicicleta está incluido dentro de lo que es el agravante. Para el caso del Claro, agravado en la vía pública. totalmente, porque el agravante por otro lado, pero bueno, no vamos a poner expresa por ese lado, pero a mi entender, la prisión preventiva como medida cautelar, tenemos que ver el tema del riesgo procesal. Nada más. Nada más. O sea, vos querés exclusión probatoria, pedí a otra audiencia, tenés la OGA, ahí tenés mi agenda, vamos y Pero, debatamos eso. Gonzalo, discúlpame que te interrumpa, pero ¿sabés qué es lo que sucede? Que muchas veces los fundamentos de la Fiscalía, al momento de pedir la prisión preventiva, uno de los fundamentales argumentos es el peligro en abstracto del delito cometido. Entonces, si vamos a discutir los peligros procesales, que son los dos requisitos, peligrosidad procesal y peligro de fuga, entonces, ¿para qué califican? Porque cuando discutís la calificación, te dicen que no,
pero también está en base de la calificación esa conducta que el juez está viendo No, y a mi en base entender, de lo que argumenta la fiscalía. a mi entender, sí, la Fiscalía te pide por expectativa de pena en abstracto, que como vuelvo a repetir, es un argumento válido, pero que no tiene que ser el único. eh, si vos me lo pedís y yo veo que la calificación no es apegada a derecho, yo me meto. Yo me meto y te digo, mirá, vos me estás diciendo, porque para eso yo te voy a calificar, si yo no me voy a meter, me voy a poner todo homicidio agravado por el inciso 11, todo femicidio, a un robo. Te califico cualquier cosa, total, si no te vas a meter. Entonces siempre, digamos, voy a poner una expectativa de pena en abstracto de prisión perpetua. Por ejemplo, te estoy hablando una burrada, obviamente, digamos, pero a modo ilustrativo. A lo que yo Pero en voy, la práctica has tenido en consideración esa situación. Yo creo que, como te decía hace rato, yo creo que los jueces van a tener que empezar a poner tope al Ministerio Público o generar una conciencia en el trabajo del Ministerio Público relacionado con esa situación, para que las audiencias sean más ágiles, porque si no me va a pasar o va a seguir pasando lo que me pasó de forma personal, que una audiencia que puede demorar 10 minutos, que me ha sucedido con el doctor Maggio, como una audiencia que puede demorar 2 horas y media. es verdad. Bueno, a ver, ¿Me entiendes? justo lo uso acá el doctor Juárez Collado, que es parte ahora del Ministerio Público Hablo Fiscal, pero que porque Gustavo es una de estuvo, las digamos, personas parte con las de la cuales defensa. podés dialogar y Sí, también es accesible para dialogar. Y si tenés razón, te la da la razón, y si no tenés razón, te dice no, no corresponde. Pero totalmente. Antes de darle la palabra al doctor, quería más o menos ser un poquitito más puntilloso en algo, de que yo creo que los jueces no se tienen que preparar en ese sentido, porque a mi entender no deberían estar en esa situación. O sea, quien se tiene que preparar y focalizarse un poquitito más siempre es el órgano acusador o la fiscalía en su faz acusadora. Entonces, si vos tenés a un juez que le está viniendo ese planteo, evidentemente tiene que realizar una resolutiva al respecto. Ahora, si vos tenés una fiscalía que está observando realmente que no va por ese lado, sino que va por el otro y quiera fundar y sobreabundar un pedido, acuérdense siempre, digamos, que uno de los principales, valga la redundancia, principales principios, iba a decir, uno de los principales principios rectores que tiene este nuevo código es el tema de la buena fe procesal. Está, creo que no me acuerdo si en el artículo 107 del nuevo código, no quiero hablar cansada, pero creo que está así contemplado de manera escrita que las partes se tienen que litigar con buena fe. Y el término buena fe procesal es tan abarcativo y amplio que la verdad tiene que sí o sí o sea, manifestarse o materializarse en todas las etapas del proceso. Y esta es una de ellas. No, deja de buscarlo si es el 107 para decirme que no es para... 105, doc. 105. ¿Ah? 105. 105. 105. Sí, doctor, lo que decía Alejandro, comparto plenamente. Nosotros como auxiliares fiscales que fuimos los primeros, digamos, en ir a la trinchera de esto, lo que significa ahora las nuevas audiencias para control de detención y pedido de prisiones preventivas, por ahí estamos desarrollando todavía un poco la gimnasia y hemos ido advirtiendo que muchas veces uno se explaya innecesariamente, quizás en el relato de los hechos, en la mención de la prueba, y creo que por lo que fui aprendiendo, lo poco que fui aprendiendo hasta ahora, me di cuenta que a los jueces en este tipo de audiencias poco les interesa la cuestión probatoria y la cuestión de los hechos. Directamente, por lo menos el juez Maggio, el juez Cardoso, directamente quieren escuchar si hay o no hay peligrosidad procesal. Por eso fui aprendiendo y acortando mis tiempos de exposición, poco a medida que hacía la audiencia, porque dejé de lado un poco el relato de los hechos extenso y sumamente detallado, y mencionar toda la prueba, y con un breve relato de cómo fue la cosa, y 2 o 3 pruebas relevantes, ya directamente se puede entrar al punto de peligrosidad procesal, y en eso Alejandro tiene razón. Audiencias que demoran, pueden llevar 15 minutos, a veces por la falta de gimnasia uno hacía que demoren 40.
minutos. Son cuestiones que las conversé con los jueces, amablemente me lo fueron planteando, me fueron marcando mis errores, y bueno, sigo todavía tratando de ser más corto todavía para beneficio de todo y sobre todo de los defensores, que, que- que tienen que escuchar una y otra vez a los miembros del Ministerio Público hablando horas y horas. Así que bueno, sí, acepto, Alejandro, esa crítica y te doy fe de que nosotros entre los auxiliares conversamos mucho sobre el tema y el objetivo es ese. Sabemos que una exposición, como decía de entrada Gonzalo, no puede extenderse más de 15 minutos, 20 en una causa compleja, porque la atención del juez directamente se diluye. Empieza a escuchar musiquita de circo y uno sigue hablando y se terminó, perdiste la audiencia. Sí, comparto con vos, Alejandro. Yo creo que es una práctica, Gustavo, Gimnasia día que a día. todos lo vamos a tener que hacer día a día. Igual que el juez también van a ir marcando cada uno de los principios, todo, tanto el juez, tanto vos como el Ministerio Público, como nosotros los abogados defensores, lo vamos a ir aprendiendo todos los días, todos los días. Y el principio, como lo decía Gonzalo y como lo decía el doctor Roland Vázquez, que nos vamos a tener que aprender a manejar con la buena fe. Y esa buena fe va a ser exigido a los dos lados, pero va a ser primordial entre que el ministerio, ¿saben lo que pasa? Que hay principios que todavía no nos estamos acostumbrando. El Ministerio Público desconfía del abogado defensor y el abogado defensor desconfía del Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros vamos demostrando con el andar que esa desconfianza y que es algo recíproco porque forma parte del trabajo de los dos, es la base, la buena fe, vamos a poder trabajar de forma conjunta y siempre y cuando el juez sea una persona independiente y separado de las otras dos partes que están en el litigio o que están tratando de resolver una situación problemática. Además, yo Si el entiendo juez que se ubica en ese punto, yo creo que el camino va a ser perfecto para todos. es más, yo entiendo que el principio de la buena fe procesal es sumamente importante para uno mismo, porque si uno es tan aventurado para ir a una audiencia y decirle algo al juez que en realidad no tiene en la causa, el juez tarde o temprano te va a terminar sacando la ficha y va a llegar un punto que no te va a creer más, nunca vas a obtener nada de ese juez. Total y Entonces, absolutamente, eso es lo que estaba por acá. respetar el principio de la buena fe empieza por uno mismo. Exactamente. Perder No, pero credibilidad. perdón, ya quería hacer una pregunta yo al final, no sé si el doctor tendrá más tiempo. Y la verdad Perdón que que los haya después- cortado, pero bueno, el doctor Collado va a tener la posibilidad de hablar también en su charla, si lo hace. Y bueno, el doctor Diegues también, lo tenemos al doctor Santamarina también, bueno, más que nada aprovechar al disertante, ¿no? Y hacerte, doctor, un comentario, o sea, si bien el doctor habló de los principios constitucionales que están vigentes, están vigentes desde el 94 con la reforma y la introducción de los tratados internacionales y todo lo demás, lo teníamos antes con la ley 6.203, los tenemos ahora y lo vamos a tener también en el futuro. El tema es que los operadores no han cambiado su mentalidad. Vos decías que capaz que tengamos la posibilidad a partir de septiembre de que eso cambie, pero en realidad no están teniendo presente que el espíritu del nuevo sistema ya está vigente. Tenemos 18 artículos que hacen referencia a los derechos del imputado, al derecho de la defensa técnica, y que no se están cumpliendo. Ahora bien, con respecto a la práctica, yo tuve la posibilidad de estar en una, justamente vos hablabas, Gustavo, de una audiencia en la que, por ejemplo, no sé qué código aplicar, o sea, me gustaría, doctor, que me ilumines en este sentido, para yo saber si llevo la 603 aplicando ya el espíritu del nuevo código, porque no sé qué hacer. Se ha hablado, por ejemplo, de la buena fe, del artículo 105, y yo me iluminé en una audiencia porque me refirieron que el 105 no estaba vigente aún, y por lo tanto no podría yo referirme a ese principio. También se refirió que no podía yo incorporar pruebas en el proceso,
en una audiencia oral, porque tampoco correspondía, porque eso lo tenía que haber manifestado antes a la fiscalía, para que no se sorprenda al momento de llegar a la audiencia con prueba que no tenía conocimiento. Entonces, ¿o cómo es lo que estamos aplicando? ¿Aplicamos el código viejo, el código nuevo, hacemos una mistura? ¿Qué me sugerís para que yo, por ejemplo, no me sienta de que estoy haciendo algo ilegal? Por ejemplo, solicitando que se aplique el principio de buena fe. Gracias, doctor. El principio de buena fe, digamos, ya se encuentra presente desde que la misma justicia es justicia. O sea, eso hasta por aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil y Comercial, creo que está en el artículo 69, ponete a buscar ahora, Alejandro. Sí, en el 69. Le pegué, ¿viste? Ya le había pegado. El principio de probidad y lealtad entre las partes, de alguna manera, digamos, se puede aplicar in bonam partem a todo lo que es los derechos del litigante. A ver, usted como defensora, usted sabe mi opinión al respecto, yo siempre, dentro de lo que es el marco de una defensa, en una audiencia de prisión preventiva, que estamos tratando de saber si una persona tiene que estar en libertad o no, pero estamos hablando de una persona inocente, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese, esa persona que ha sido encontrado flagrante, con un hacha en la cabeza de su señora allá y el cuerpo allá, es inocente. ¿Cuál es nuestra obligación? Que esa persona llegue a una sentencia de condena rápido. Entonces, si nos puntualizamos en que estamos en una audiencia preventiva, en un caso, independientemente de lo aberrante, y yo tengo defensa, prueba, para desvirtuar los riesgos procesales, o sea que no te estoy hablando del fondo de la cuestión, de los riesgos procesales, ¿en qué oportunidad quiere el juez, jueza, que yo le presente a la fiscalía? Que si no es en la audiencia. Si yo tengo un testigo, lo siento al lado del testigo y le digo, declare testigo, bien, ahí tiene un control, puede preguntarle, fiscalía, y hablamos sobre los riesgos procesales. Si yo tengo un documento, por ejemplo, de que mi defendido no estuvo prófugo, sino que no estuvo en el país, por decirlo así, estaba de vacaciones, y lo presento, y obviamente que me tienen que hacer lugar. Porque de qué manera, digamos, yo puedo estar demostrando lo que estoy tratando de avanzar o de deducir en una tesis defensista, que trato de demostrar que los riesgos procesales del Ministerio Público no son tales. O sea, yo le estoy diciendo al Ministerio Público, quédate tranquilo, quédate tranquila, que fulanito no te va a entorpecer la investigación y fulanito está acá cuando vos lo quieras. Entonces, Gonzalo, lo realmente, mismo pasa también cuando hay audiencias de declaraciones testimoniales y los defensores solicitamos estar presente en las declaraciones testimoniales, porque a veces la fiscalía va a preguntar para la hipótesis que está llevando. Y a veces uno, como defensor, tiene preguntas para hacer, y no existe prohibición en el código que diga que el abogado defensor no puede estar en la declaración. a mi entender no. O sea, a mi entender no existe Pero ninguna... se hizo una práctica de que no se nos permite, por más que lo solicites por escrito. Como se ha hecho una práctica de que hasta que vos no declares como imputado, vos no podés... No puedes pedir sobre este... Entonces, Viejas prácticas, viejas mañas que deben dejar hacerse. Viejas mañas, y ahí volvemos al principio de la buena fe. Perdón, doctor, que nos termina siempre afectando la defensa técnica. Yo creo que los únicos beneficiados acá con este sistema de audiencias aplicando la ley 6.203 es el imputado, porque tiene una posible acierto en una audiencia de saber si le van a dar 2, 3, 4, 5 meses de preventiva. Solamente para eso, para no esperar los 10 días para una preventiva y para resolver. Totalmente. Bueno, lo que dice solamente Alejandro, si me permiten. Sí, ahí el doctor quiere acotar algo. Quisiera comentarles un poco la postura de la fiscalía en la que estoy yo. Ustedes saben que yo estuve muchos años en los pasillos junto con ustedes y también sufrí y padecí ese tipo de cuestiones durante 12 años. Y en mi fiscalía, por ejemplo, nosotros tenemos la postura de que antes de la declaración indagatoria, como ahora el expediente es digital, nosotros cuando llega el expediente digital, lo primero que hacemos es, si hay un abogado particular que ya se ha presentado y ha dicho que va a asistir a determinado aprendido, inmediatamente le remitimos el expediente digital. Entonces el abogado llega a la indagatoria
y ya ha leído el expediente digital, sabe de qué se trata la cuestión, se imagina por dónde viene la imputación. Excelente práctica, Gustavo. Excelente práctica. Eso te lo digo porque lo estamos haciendo. Bueno, los te abogados voy a dar que mi están en este experiencia. momento, yo estoy de turno en este momento, tengo el provisto a la par y gracias a Dios no está sonando, puedo presenciar la charla. Nosotros en el acto mandamos al defensor el expediente digital. Y Es la perfecto. indagatoria quizás se hace 2 o 3 horas después. Y vos tuviste 3 horas el expediente digital en tus manos. ¿Sí? A mí no me afecta en nada que vos prepares una estrategia para la indagatoria. En definitiva, yo tengo mis elementos, con lo cual imputar. Así que, por lo menos en mi fiscalía, ustedes, si alguna vez le toca defender a alguien, lo primero No tengo que duda, tienen Gonzalo, no tengo duda, que Gustavo. sentarse, Te tomo la palabra, doctor, y está siendo grabado. y está grabado porque no tengo ningún problema porque lo estamos haciendo, los defensores oficiales pueden dar fe también, y se presentan, se anuncian que van a asistir a alguien, y me piden el expediente digital y se los mando en PDF por WhatsApp, y 3 horas después, ustedes están en la audiencia conociendo plenamente todo lo que hay en la causa. Eso por lo menos en mi fiscalía, no sé cómo le están haciendo las otras. Perfecto, Gustavo, me parece perfecto porque es una práctica que se tiene que acostumbrar. Como te decía recién, yo creo que no somos enemigos, somos dos partes de un mismo hilo, nada más que uno agarrando de una punta y el otro de la otra. Y trabajamos para algo básico, para que la justicia se haga justicia. Tengas o no la razón en la situación y que cada uno mantenga una posición de respeto hacia la otra parte. Y creo que en los últimos años, y te ha pasado, Gustavo, cuando estabas ejerciendo, los abogados hemos perdido mucho ese respeto, sobre todo al Ministerio Público. Bueno, es una Y postura acá que todos se nos está callamos, ¿sabes cambiando. por qué, Gustavo? Porque nosotros tenemos que seguir trabajando. Porque vos cuando haces un planteo de esta situación en alguna fiscalía, en algunas, ni siquiera tenés derecho a quejarte. Bueno, ¿entendés? Y vos lo has pasado también, así que te agradezco porque yo sé cuál es tu predisposición siempre. Los invito a que cuando defiendan en mi fiscalía siempre pidan el sumario digital porque se les será remitido, porque no tenemos el ánimo de ninguna manera de entorpecer el trabajo de los defensores. Así que a mí en nada me afecta que ustedes vean el sumario antes de la indagatoria, porque igualmente lo van a ver cuando estén en la fiscalía o conectados por el Zoom. Y agilizar el trámite también, Gustavo. Agilizo el trámite interno. Agiliza el trámite. Una imputación que te puede durar 2 horas la termina haciendo en 40 minutos. Se está terminando el tiempo, le aviso. Ustedes vienen listos ya a la indagatoria, si yo le doy el sumario. Sí. Bueno, más que nada era esto también para un intercambio de ideas. Todos sabemos de qué se trata la prisión preventiva, los principios y todo lo demás. El tema es que los operadores muchas veces no se acuerdan de eso. No sé si alguien más tiene una pregunta. Los invito a que en mi fiscalía siempre pidan el sumario digital que se les facilitará. Ese también es otro cantar, doctor, que prefiero por ahí no mencionar mi opinión porque hay muchos que no están digitalizados todavía y se está haciendo de a poco, ¿no? Por ahí no tenemos acceso tampoco a eso. Ahora ya está todo digitalizado, Doc. Ya no hay nada que venga en papel. No, a partir de ahora en adelante, los que estamos para atrás con causas anteriores todavía no están digitalizados todos. El residual todavía va a seguir padeciendo un tiempo más, que lo garantizo. Así es. Bueno, más que nada, si nadie más tiene nada para preguntar, despedirte, doctor, agradecerte. Lo despidamos, Gonzalo. Agradecerte, bueno, más que nada también, no solo por tu tiempo, tu disposición, sino también por haber, compartido con nosotros tu conocimiento. Te dije también en su momento que quería que la charla la des ahora, antes de que seas juez de instrucción en algún momento, porque sabemos que estás concursando.